Bien. Esto es lo que yo le mandé a investigar, pero la mayoría todavía no llega. Esperemos que hoy terminen ya la parte de selección del elemento y ahí viene ya el diseño por flexión. Esto es lo que básicamente ustedes tienen que encontrar. El momento resistente está basado en la misma teoría del hormigón armado, obviamente, que se incorpora aquí la fuerza de preesforzado. Hay fórmulas para calcular, aquí la clave es encontrar el esfuerzo FPS. ¿Sí? FPS es el esfuerzo en el acero del preesforzado. ¿Cuál es el esfuerzo? Y va a depender de que si la viga es pretensada y si la viga es postensada, ¿ya? Para calcular ese FPS. Luego que usted haya calculado el FPS, ya aplica la teoría del hormigón armado, la sección equivalente que está trabajando con presión y el esfuerzo que están trabajando los cables del preforzado. Y ese esfuerzo es FPS. Y aquí tiene ya la fórmula. Aquí está MN, aquí está la fórmula. Hay que leerse bien Esto está en el libro de Nilsson. Y cuando se considera que trabaja como una sección T. Cuando la sección se... Y aquí está la fórmula. Leer un poquito y ya obtienen el momento resistente. Como decía Sani, este momento resistente multiplicamos por phi, que es 0,9, y obtiene ya el momento resistente. Y ese momento deberá ser mayor la resistencia que el momento último, ¿no? Que se obtiene de la demanda. ¿Ok? Ahí está lo que lo puedo yo colaborar con... Ingeniero, tenemos la duda que en el punto... O sea, lo que pasa es que en el punto 1, recién, híjole, bueno. Sin factorar es que usted para aplicar la fórmula del módulo elástico, los valores del momento son sin factorar, no son cargas de servicio, ¿ya? MD, MSD y ML, si usted recuerda las clases, estuvo atento a las clases, esos valores son sin factorar, nada más. A eso me refiero. No sé si con eso pude absorber la pregunta del señor, perdón, de la señorita Selena Gaibor. Selena. Pero aquí estoy, sí, es que Ya, teníamos esa duda en el grupo a qué se refería sin facturar. ya está aclarado. Ya, ingeniero, listo. Usted va recién por el grupo, por la pregunta 1, Selena, disculpe. No, ingeniero, sino que lo que pasa es que ya tenemos todo resuelto de los datos, o sea, yo me encargué de resolverle todos los datos, pero para responder las preguntas, las siguientes preguntas, primero tenía en dudas, o sea, el MLL sin factorar. En esa parte no entendemos muy bien, entonces lo tomamos como dato el proyecto anterior, o sea, el primer proyecto que envió, ahí el ML el servicio. Entonces Claro. esa es la única duda, pero por lo que si hay cambios, entonces tendremos que cambiar los datos, los diseños, todo eso de la viga para poder entregarle perfectamente. Está bien, Torres, está bien. Ok, ya. Ya bueno, entonces ya está aclarado y bueno, y qué bien que no es que recién van por la pregunta 1, ya está aclarado el grupo de Torres. Perfecto. Ya, y cortante, este es el cortante, y está toda la teoría, si ustedes se la ponen a revisar, los modos de fallas del cortante, ¿sí? El refuerzo que deben usar, ¿ya? Criterio de diseño, y aquí está, BU menor que FIBN, o lo que es mejor FIBN mayor que BU, ¿no? Y entonces la resistencia proporcionada por el concreto y por el preesfuerzo. ¿Ya? Y dependiendo de si la viga es pretensada o postensada, perdón, aquí está el BCI y el BCW. Por aquí está el BCW. No, la suma, ¿no? BCI y el BCW. El que sea el mayor es
se toma y después ya es el BS. Esto también ya tienen que estarle dando en el curso también de vías preforzadas. ¿Ok? Entonces también ya se lo pasé a la señorita Moyano. Entonces, esto está en el libro de Nilsson, en el libro de Naui también. Edward Naui está en inglés, el libro de Nilsson está en español. No sé si ustedes lo habrán podido ver. Ya está toda la teoría del hormigón preforzado bien detallada, ¿no? Son libros clásicos con los cuales se puede aprender bien el hormigón preforzado. Bien, ok. ¿Alguna pregunta con respecto al proyecto? Ya, lo voy a dejar un día más, hasta el día de mañana, y de esa manera yo poder revisarlo con calma, los proyectos el fin de semana que viene. Bien, ¿preguntas, jóvenes? Si no, bueno, continuamos con la clase. En la clase pasada vimos sobre los estribos. Sobre los estribos vimos lo que era el cálculo de la carga horizontal del estribo, ¿no? Con una altura de 790. Hasta ahí nos quedamos y vamos a calcular ahora las cargas verticales, ¿no? Sí, mal no recuerdo. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Ahí me quedé, ¿no? Como son dos grupos, no me acuerdo dónde va a ser el primer grupo y dónde va a ser el otro grupo, ¿no? Como ya casi una semana sin clase, entonces quería saber cómo nos quedamos, cuál fue la última parte que nos quedamos. ¿No? Bien, entonces vamos a continuar con el cálculo, jóvenes, con el cálculo de las fuerzas, ya que ¿no? Las clases pasadas encontramos ya el cálculo de todas las cargas verticales provenientes del tablero. Ahora vamos a aplicar las cargas provenientes primeramente de la carga horizontal, proveniente de la carga horizontal, ¿no? Y arrancamos con el empuje de tierras, ¿sí? El empuje de tierras, ¿no? Esto. Voy a cambiarle el nombre a este archivo. Ratito. Bien, entonces, tenemos el empuje de tierra EH, está basada en la fórmula de la presión. P sub Z es igual a un coeficiente K que multiplica a gamma S, que es no, se pone. A ver si le pongo por... Ahí fue. Eso, ahí está. Bien, entonces esta es la fórmula de la presión. Y esto viene, obviamente, de este gráfico que está acá. Acá está, ¿no? En donde este es el valor de P, en este caso P activo, ¿no? Porque es la presión activa del suelo. Entonces, la fórmula general es esta fórmula de Coulomb, ¿sí? Basado en este coeficiente K sub n, que es el coeficiente de presión de tierras de Coulomb, gamma S, que es el peso unitario del suelo, y Z, que es la profundidad bajo la superficie, ¿no? O sea, es todo lo que, básicamente, la profundidad del estribo, ¿no? Que está enterrado. Ya, entonces, el coeficiente activo de Coulomb, el coeficiente activo de tierras de Coulomb, ¿sí? No sé si en la última clase les indiqué de que este coeficiente de Coulomb son en el empuje cuando
el empuje sobre el estribo. Hay una carga que está actuando de esta manera, que lo mueve, lo trata de voltear al estribo, y otra carga, otro que está contrarrestando, que como que lo detiene, ¿no? Entonces, el que está actuando, tratando de voltear al estribo, que es donde está la mayor altura, esa es la presión activa, y la que está aguantando acá, ¿sí?, que no se venga abajo, es la presión pasiva. Para esas dos acciones hay una fórmula de Coulomb. Para la presión activa, ¿sí?, el coeficiente de empuje o presión activa de tierras, está esta fórmula que está en función de senos y cosenos. Bueno, en este caso senos nomás, de teta, de phi, que es el teta es el ángulo del muro, ¿sí? Si está inclinado tiene un valor, si está recto vale 90 grados, como indica acá. Beta, que es la inclinación del relleno, ¿no? En este caso, para todos los puentes, obviamente, la mayoría de puentes ingresa horizontal, por lo tanto beta es igual a 0. Aquí están las dos condiciones, con lo cual esta expresión se simplifica, ¿no? ¿Ya? Porque el seno de beta es seno de 0 y seno de 90 grados, ¿ya? Es 0 o 1. Y acá el ángulo phi es el ángulo de fricción interna del relleno. ¿Sí? O sea, entre las partículas del relleno hay un ángulo de fricción. Lo que se hace generalmente es excavar para hacer el estribo, y luego detrás del estribo el relleno que va a contener este muro, ese relleno es un material calificado, debe ser de muy buena calidad para que soporte todo el tráfico que va a estar soportando, ¿sí? Entonces debe ser un material ya calificado. Entonces ese material realmente es un material granular fino, ¿sí?, mediano a fino, perdón, de mediano a fino, de gran capacidad, y generalmente este phi tiene un valor entre 30 y 36 grados, dice, entonces generalmente se lo toma como un valor de 32 grados. Y el otro es el valor este es un valor de teta minúscula, este acá es phi minúscula, phi prima minúscula, este teta minúscula, que es el ángulo de fricción, ¿sí?, del muro con el relleno. Esto está en función del ángulo de fricción interna del material del relleno, y está entre 0,5 y 2/3, entre 1/2 y 2/3, ¿ya? Entonces, generalmente 20 grados se toman, ¿no? Estos son dos parámetros que generalmente cumplen estos tipos de rellenos. Entonces, reemplazando estos valores de beta a 0 beta 0 y teta 90 grados, y el ángulo de fricción interna phi 32 grados y el teta 20 grados, entonces se simplifica y se obtiene ya un valor que es 0,28 en este caso. ¿Ok? Lo mismo procedimiento para la presión pasiva. El mismo procedimiento. Obviamente, algo hasta cambia la pasiva con respecto a la activa en las fórmulas de los senos, y por lo tanto el K sub P vale 6.88, o sea, mucho mayor, el doble prácticamente, ¿no? El doble, ¿dónde está? Perdón, que el doble, 0.28 y 6.88, o sea, mucho mayor que el K activo. La diferencia es que en este caso el muro 190, la altura del K sub A va a actuar la presión 790. En cambio el K sub P es una altura pequeña que vamos a ver ya cuánto le vamos a dar a ese elemento, ¿no? Bien. El empuje, presión y empuje activo del suelo. ¿Ya?
Ok. Aquí dice sin sobrecarga, ya vamos a ver eso de la sobrecarga, ¿no? Ya. Entonces aquí tenemos la altura total del relleno, entonces ese es un empuje activo. Porque también vamos a ver luego la presión y empuje pasivo. La presión y empuje pasivo, ¿ok? Entonces, para la presión activa del suelo, debemos encontrar este valor de P sub A, que es igual a K sub A, obviamente, por gamma del suelo y por H, ¿no? Siendo H la altura total, o sea, los 790, ¿no? Reemplazando esos valores, ¿sí? Obtenemos K sub A, que vale 0,28, por gamma S, que es 1,90. Por aquí está el dato del gamma. Peso unitario del suelo igual 1,90. Creo que fue dado al principio, porque aquí debe estar la fórmula de la presión. H3 es F419. Por aquí debe estar por F419. Y es 150, F419. No hay, bueno, el caso es que el gamma S y por H, en la otra hoja, ¿no? En la otra hoja. Ya, gamma S 1,90 y H 7,90, ¿no? Usted hace esa triple multiplicación y 414 toneladas por metro cuadrado. Si queremos analizar en 1 metro de profundidad el estribo, si solamente queremos analizarlo por el metro de profundidad, se lo multiplica por 1 y da 414 toneladas metro, que es el valor que tenemos aquí. 414 toneladas sobre metro. ¿Ya? Ahora, el empuje activo es sub H, y A, le ponemos A por activo, es igual a la presión, que es la base, por la altura H dividido para 2. Y ese valor es 16.35 toneladas. Este valor de H lo vamos a utilizar ya mismo, si multiplicamos por el brazo de palanca, ¿sí? Y este punto que se denomina A es el punto más crítico, donde trata del muro de voltearse, ¿ya? ¿Sí? Entonces, este es el punto de volteo. Entonces, con respecto a esta línea, donde está el punto A, calculamos el centroide de la fuerza está ubicada a H3. Por lo tanto, si queremos calcular el momento, va a ser igual al empuje activo multiplicado por H3. ¿Sí? Entonces ese valor nos da 43.06 toneladas metro. Y ahí está la primera fuerza horizontal que está actuando sobre mi estribo, ¿no? Ok. Bien por ese lado. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien. Vamos a ver ahora el empuje pasivo. Aquí está la forma de empuje pasivo. Ya vamos a ver cuál es este valor de H2. Porque ya tenemos H1, que es 790, pero H2 no sabemos. Vamos a ver un gráfico que nos va a servir de ilustración. Bien, vamos a ver aquí. Está el gráfico. Y ahí los dejo a ustedes a compartir este valor. Miren. Este es el estribo del lado izquierdo, ¿no? Esta es la sección ya final, ya ajustada, ¿sí? Del estribo, porque se le ajustó a la longitud que tiene, 31,50, ¿no? Entonces, va a contener todo lo que se va a rellenar aquí atrás, más todo lo que va a ir aquí adelante. ¿Ok? Bien, un ratito, pequeñita pausa. Déjame quedarme acá en la parte última. Entonces aquí, como yo les indicaba, jóvenes, la presión activa del suelo, ¿sí? Esta fórmula de P sub A, de K sub A por gamma S por H, entonces obtenemos el empuje activo, que es una fuerza, porque esto de aquí se transforma en
en toneladas por metro, ¿no? Y esto porque vamos a analizar un metro de espesor del muro, multiplicado por gamma S por H, que es el área del triángulo prácticamente que se forma aquí de presiones, dividido para 2 es la fuerza, ¿no? 1635. Y como todos ustedes saben, tenemos que sacar por una línea de acción del punto A, que es donde trata de voltearse el muro en el proceso, durante el proceso constructivo, que es la condición más crítica, y nos sale 43.06 toneladas por metro. El momento, tomando en cuenta esta línea de acción aquí, entonces H tercio, donde está el centroide, y entonces calcula el momento, ¿no? El empuje por H igual para 3, y sale 43.06. Estos dos valores son los que vamos a utilizar nosotros, ¿no? Tanto el de 1635 toneladas como el de 4306, ¿no? La fuerza y el momento. Y estamos analizando es el empuje pasivo, ¿no? Yo hice un recambio ahorita, mejor dicho, en el feriado, hice un ajuste del muro que estamos analizando y ese es el que lo quería yo compartir con ustedes. ¿Ya? En el extremo izquierdo, porque como el muro los dos tienen la misma altura, los dos valen, ¿no? Entonces queremos saber cuánto es y está analizando esta posición. Hasta acá todo esto es lo que se va a rellenar detrás del estribo, todo hasta llegar a la cuota del proyecto, todo esto que va a estar acá atrás del estribo, ¿ya? Me refiero, a ver si le hago un dibujito acá. Bueno, no sé por qué no puedo. Bueno, entonces todo lo que está acá atrás del estribo, eso es el relleno, ¿ya? Y acá adelante vamos a ver cuánto es la altura. Estos son los perfiles que se han dibujado. Este es el perfil aguas arriba, es decir, antes, un poquito, en la línea, un poquito antes del inicio del puente, la línea azul. La línea está como anaranjada, café, es el perfil en el eje del terreno, ¿ya? Es muy alta en este lado izquierdo, pero es baja en el lado derecho, ¿no? Inclusive el perfil aguas abajo está bien bajo, ¿no? Acá, ¿no? Está bien bajo, entonces debemos hacer, ¿cómo vamos a hacer la reconfiguración del cauce? ¿Ya? Este aquí no puede estar muy abajo, ¿no? Debe estar arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, pienso yo que debería hacerse aquí. Esto debería ser la línea aquí, la línea del lado izquierdo, la línea de la configuración del cauce debería ser esta línea cian, porque la línea azul, de perfil agua abajo, está muy abajo. Si hay efectos de socavación, puede topar el estribo y puede dejar el estribo expuesto. Pero si le dejamos muy arriba, en cambio, con la máxima avenida, puede llenarse y topar la viga. Entonces tenemos que rebajar esto. La línea más cercana podría ser este perfil de aguas abajo. O sea, aguas abajo significa un poquito pasando el puente, 10 centímetros después del puente, ahí se toma ese corte, y este es el corte. Entonces, esta sería la línea definitiva de la reconfiguración del cauce. Y del lado derecho, en cambio, es esta línea azul, que la línea azul es la del aguas arriba, ¿no? Esta línea azul, esta debería ser la de la reconformación del cauce, ¿no? Porque nosotros primero tenemos que excavar y luego rellenar, ¿no? Y vamos a rellenar de acuerdo a la línea, en este caso línea azul. Para ambos casos, ¿sí? En acá línea cian, yo medí desde este punto y medí 1,894, 1894 metros. Más o menos 1,90 en promedio, 1,90, 2 metros, va a ser el promedio de la tierra que va a estar acá, de este lado, del lado derecho. Y del lado izquierdo es con la línea azul aproximadamente, ¿no? Y ahí va a haber más o menos 1315. 1315, ¿no?
entre 1,89 y 1,315, 1,90 y 1,40, digamos, ¿no? Puede ser 1,70 la reconfiguración, aunque acá lo podemos subir un poquito, no hay problema. Acá le subimos un poco, de tal manera que yo pienso que la altura promedio debe ser 1,90. Ya, 1,90 vamos a utilizar como, como la parte del relleno, ¿no? Yo tenía 2,78, pero eso era demasiado. Voy a tomar como, perdón, 1,90. Era muy alto porque si le damos muy alto, vienen los niveles de aguas máximo y como hay el cauce está un poco corto, se eleva y puede topar la viga del puente. Entonces hay que dejarlo una distancia media, ya la reconformación del cauce, perdón, en la reconformación del cauce. Por lo tanto, esta es la altura del suelo sobre la zapata, 1,90 para ambos casos, ¿no? La altura de la zapata, perdón, altura del suelo sobre la zapata, está bien, 1,90. La altura de la zapata es 1 metro, que habíamos previsionado, entonces el H2, 2,90, ¿no? Con respecto a 7,90 tiene 5 metros menos, ¿no? Entonces aplicamos de nuevo la misma fórmula, K sub P por gamma S por Z, ¿no? Y el valor que nos da es 37,91 toneladas por metro cuadrado. Ojo que esta fuerza, este P sub P, es mucho mayor que el P sub A. ¿Sí? Es mucho mayor. Asimismo, es un triángulo, el EHP, perdón, EHP, ¿sí? Aplicando hacia la derecha, P sub P por H igual para 2, da 54,97 toneladas. Con respecto a la otra, pero fíjense, 16,35 y acá da 54,97. Y multiplicado por el brazo de palanca, sabiendo que acá es 2,90 la altura total, da 53,14, ¿no? Sigue siendo un poquito más alto que el momento activo, ¿no? Sí. Con ese valor que lo hemos podido dar. ¿Ok? Bien, entonces ya están los momentos por carga, la carga axial, perdón, la carga lateral, tanto la fuerza como el momento. En el activo 16,35 y 43,03. Y acá tenemos 54,97 y 53,14. Ok. Bien, preguntas hasta ahí, por favor. Bien. Hasta ahora hemos puesto las dos fuerzas que actúan provenientes de las cargas horizontales, ¿no? El EHA y el EHP. ¿Qué es EHP? Debería ser EHP. Bien. Ok. A pesar de que todavía sigue siendo alto este valor, ¿sí? En comparación con la altura del muro, ¿sí? Es este valor. Bien, ahora vamos a ver la sobrecarga viva LS. ¿Qué es la sobrecarga viva? ¿Qué es la sobrecarga viva? La sobrecarga viva, delta P, igual a K por gamma S por HEQ. ¿Cuál es el concepto de la sobrecarga viva? Es una presión horizontal debido a la sobrecarga por carga viva, ¿no? Aquí tenemos que indicar bien claro de que es por la carga viva, ¿no? Presión horizontal debido a la sobrecarga viva de vehículos principalmente, ¿no? Sí, o sea, mire, en el puente, aquí tenemos el puente, los estribos son en el acceso al puente, entonces, tanto en el estado del proceso constructivo como en el estado de proceso constructivo, debido a las maquinarias que van a transitar el momento de ir compactando todo este relleno, ¿no? Van a ir maquinarias muy pesadas. Luego, durante ya el estado de servicio, donde van a pasar vehículos, entonces esta presión vertical se convierte en una presión lateral, ¿no? Que es delta P. ¿Ya?
que es igual a K por gamma S por H de Q, ¿no? Delta P, la presión lateral debido a la sobrecarga viva. Si K es el mismo coeficiente de Coulomb, gamma S el mismo peso específico. Y vamos a ver, perdón. Entonces, HEQ es la altura equivalente del suelo por medio del cual vamos a calcular estos valores, ¿no? Entonces, gamma S ya estaba dado 1,90. Entonces, para este gamma S sale 0,12 kPa, y para una altura de estribo 790, que es 26 pies, en la tabla 311 de la ASTO, obtenemos que este HQ vale 2 pies 0,60 metros. ¿Ya? Hay que irse a la tabla y para esta altura da 0,60 metros. Entonces, este 0,60 se lo coloca acá y se calcula un delta P. Y ese delta P es este que está aquí, que está actuando sobre toda la altura del estribo, pero es sobre una presión lateral uniforme, delta P, como pueden ver en el gráfico, ¿no? Entonces, si es uniforme, es como un rectángulo, entonces la fuerza LS, que representa esta sobrecarga en función de una presión lateral, entonces LS, bueno, primero calculamos delta P y luego calculamos el del LS, que es igual a H por delta P, ¿no? Siendo delta P 0,31, un valor muy bajo con respecto a las presiones activa y pasiva, ¿no? En la presión activa éramos 4,14 y la presión pasiva 37, ¿no? Acá apenas es 0,31, ¿no? Lo cual nos da unos valores muy bajos de LS, 5, y MLS 9,67. ¿Alguien estaba preguntando, caballeros? No, bien. Ah, perdón, compartí mal. Ok, bueno, pasó. Tengo los dos dibujos primeritos. No, aquí está el Excel. Y aquí estamos, ¿sí? Aquí estamos, caballeros. Entonces tenemos de toneladas metros, ¿no? Es un valor bajo. El pecadillo. Ah, me da. A ver, ¿alguien tiene abierto sí? La carga sísmica no la vamos a utilizar todavía en este estado de carga. Para avanzar un poco más rápido y poder evaluar en la próxima clase ya el volteo, vamos a pasarlo un ratito, ¿sí? Podemos indicar algo nomás, pero Era full. vale. Ya con la principal. Vamos a ver ahora el precio del estribo. No puedo continuar bien. No apaguen ese micrófono. Por favor, llamen a su compañero que apague el micrófono. Bien, ok, ahora sí. No, entonces, es este gráfico que lo tengo acá ya distribuido en gráfico. Está. Sino que voy a cambiarlo, este gráfico, el 1, el 1 es este de aquí. Este va a ser el 1. Ok. Entonces, el 2 es este de aquí. No está la distancia, ¿no? Entonces, un ratito, déjame ver si coincide con el que yo tengo acá. 700. Entonces, vamos a por acá.
Está aquí. No, este no es el último. Un ratito. A ver, el último en la cuestión. Aquí. Este, 783. Este es el gráfico final. Sí, sino que este de aquí tengo que bajarlo a 1900, ¿no? 1900. Y está, 1900, ¿no? Ah, y este de acá, el elemento 1, elemento 2, 2, y este elemento 3, bien, y este elemento 4, la cimentación. Ok, ahí están los elementos, lo demás. ¿Qué otro dato necesito, no? Aparte de los datos, este ancho es 800, este es 400, altura creo que la necesito. El ingeniero no está proyectando la prestación. Ya. Yo estaba chequeando el archivo de AutoCAD, donde tengo todas las medidas, así de ¿no? Es una sección simétrica, una sección simplificada del estribo, ¿no? Eso sí le expliqué alguna vez. Entonces, esta es la sección 1, tiene el largo y el alto, y el ancho, perdón, vamos a ponerle el ancho, que es 30 centímetros del muro. Esto aquí. 300. El alto es 220. El ancho del asiento es 1200, el alto del otro es 783. Y esta es la altura, 780, es 7900 menos 1 metro, menos 2200 y menos 783 es esta altura, ¿ya? Que también la podemos calcular, ¿ya? ¿Ya? Entonces, y esta parte frontal que es 1900. Donde más que otra medida es, está aquí, que si la tenemos, aquí tenemos. Estoy aquí, debemos tenerla. 2250. Ahí está. Bien, le hacemos un copy a esta sección y la pasamos a la diapositiva, no al archivo en Excel. Ratitos, jóvenes. Aló, Luis. Está con el micrófono apagado. Sí, sí. Vamos a copiar.
Bien, entonces le hacemos un copy. Vamos a hacer un copy de la zona esta. Vamos a hacer un poquito más grande. Uy, aquí ya se sale. Vamos a verlo aquí. Porque quieren también los valores del... A ver si lo hacemos más para arribita. Bueno, la palabra sección equivalente lo podemos trabajar. Ahí fue. Vamos a copiarle. Perdón. Hacer un cut. Corte. Y ahora sí. Copiar. Y vamos a pegarlo a la hoja de Excel. Bien, ahí está. Obviamente está muy grande, vamos haciéndolo más pequeño. Y ahí está. Ahí está la sección equivalente con sus respectivos brazos. Entonces aquí tenemos entonces la figura 1. Dimensiones en milímetros, vamos poniéndole más para acá. Vámonos. Esa cosa que nos da más opción de hacerlo más grande. Ok. Bien, entonces esta sección equivalente. Entonces, la figura 1, tenemos aquí, base 0,30, altura 2,20, ya está la fuerza, multiplicado por 2,40 da 1,58, que ese es el espaldar. El 2, que es 1,20, el asiento, por 0,783, por 2,40, entonces tenemos 1,58, perdón, 2,26. 0,80, y esta altura es la altura del elemento 3, que es este aquí. Y este se obtiene, es un cálculo, que es 790 menos 220 menos 0,783 y menos 1 metro la zapata. Entonces eso da 4.917. ¿Ya? Eso da 9,44, ¿no? Y acá, este valor, no sé para qué lo ponemos ahí en negrillas, porque esto debería estar en color blanco. De 1,550 m, y entonces ahí está, 13,20 el peso de la zapata. ¿Ok? De la zapata de cimentación. Entonces ahí están las fuerzas. Esto es más fácil del mundo, obtener el peso de la zapata. ¿Ok? Bien. Ahora nos vamos a tocar el de la otra figura, que es el... la 5, que es todo el relleno que está acá con la altura de 7,90 menos 1 metro, que es 6,90, 2,45, que es este ancho aquí, 2,45, y por 1,90, que es el peso específico, ¿no? Da 32,15, da acá 0,40, que es este pedacito que está por debajo de aquí, del asiento, los 40 centímetros, ¿ya? Y por 6,90 también. Y finalmente el último, 2,25 por... no es 2,78, sino 1,90. Perdón, sí, 1,90 porque es el relleno que está sobre la zapata. Lo cual nos da el valor de 8,72. Y ahí están los valores de todas las fuerzas verticales, ¿no? Nos da 71,97 toneladas, ¿no? El peso por metro, ¿no? Por metro lineal de espesor de pared, de muro, que multiplicándolo por 1 metro te da 71,97 toneladas. ¿Ya? Bien, entonces eso es el peso del estribo. ¿Ya? Entonces ya tenemos, fíjense, las fuerzas del estribo y tenemos las fuerzas horizontales. ¿Sí?
Ya tenemos el peso del tablero. Hemos calculado 3 cargas ya, ¿no? 3 tipos de cargas, ¿no? La primera, que es el peso del tablero. Segundo, que es el peso no el peso, sino la presión lateral del suelo, en estado todavía dentro del proceso constructivo, sin tomar en cuenta el sismo. Y tercero, el peso del estribo, ¿no? El peso del estribo. Ok, entonces, ya con eso, nosotros tenemos listo para calcular lo que se llama la estabilidad durante el proceso constructivo, ¿ya? ¿Cómo se calcula la estabilidad durante el proceso constructivo? Bueno, hay una teoría que tenemos que estudiarla muy detenidamente, que son los requerimientos generales de ¿sí? de la norma ASTO, ¿sí? Estos etas tenemos que identificarlo, el NI o eta I, es más fácil identificarlo, son coeficientes, ¿sí? que se multiplican en los requerimientos, en las demandas, digamos, ¿no? Son especies de factores que se utilizan más para estados de servicios, ¿no? Los gamma son los que se utilizan para los factores de carga, ¿no? Y entonces, estos son factores de modificación de cargas, ¿no? ¿Sí? Se lo utilizan tanto para condiciones de servicio como para mayoración, pero son valores que van entre 0,90 y 1. 1,105, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto eta o n, hay un eta para nd, nr y nl. ¿Ya? El nd es un factor relacionado con la ductilidad, el otro es factor relacionado con la redundancia y el factor de importancia operativa. ¿Ya? Entonces, estos valores se los multiplica para obtener un valor que se utilizará para los condicionamientos de máxima carga axial, ¿sí? Generalmente ese valor, como aquí tenemos, es un valor igual a 1, de acuerdo a las últimas reglamentaciones del ASTO, ¿no? Anteriormente, ETA valía 0,95 para el máximo empuje, o sea, es decir, la carga disminuía, la carga axial, pero de acuerdo a las últimas exposiciones parece que vale 1 tanto para condición de máxima carga lateral y máxima carga axial. Estos son los factores de carga. Obviamente para estado de servicio vale 1, para estado de resistencia, que estos dos últimos los vamos a utilizar en el estado de diseño ya del estribo, ¿no? Y esto para estabilidad. Aquí está la fórmula de estabilidad del estribo, eso ya faltan 15 minutos. Vamos a calcular esto y nos vamos a ver, tenemos que actualizar por si acaso las cargas, este no es el valor por si acaso, ¿eh? Pero debemos calcular los factores de seguridad, ¿no? El factor de seguridad al deslizamiento debe ser mayor a 1,5 y el factor de seguridad al volteo debe ser mayor que 2, ¿ya? Eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Con eso terminaríamos ya la primera parte del análisis de estribos. Como es algo poquito que falta, eso lo estaríamos viendo el día lunes en los primeros 15 minutos para dejar ya estipulado y mandar la tarea, ¿no? del cálculo de la primera parte, que va a ser la tarea del cálculo del premencionamiento del estribo y cálculo de los factores de seguridad al deslizamiento, al volcamiento. Van unos 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Que no lo quiero hacer ahorita no me gusta hacerlo tan apresurado, ¿sí? Y luego ya haremos la lección, de tal manera que la lección tenga una lección máximo de 1 hora, 1 hora 15 minutos. Sí, algo bien. O sea, ingeniero, disculpa que le interrumpa. El otro lunes es la lección. Este lunes que viene, por si acaso. Por eso, digamos, este lunes, el día Sí. 7. Sí, porque ya esta es la penúltima semana. Ya O sea, después del examen, la que sigue, ahí ya es el examen. Después de la elección, a ver, déjeme mostrar el calendario. Sí, porque... Miércoles, ingeniero, si el calendario nos ayuda.
No, yo no tengo el calendario, pero yo de acuerdo a la información que me dieron, era de que los exámenes, no sé, habría que revisar bien el calendario. El 21. El 21. El lunes 21 de marzo comienzan los exámenes. Es decir que estamos dos, o sea que el lunes 7 de marzo tomamos lección. Y luego queda esa semana completa para dar clases el día miércoles principalmente. Ya el lunes terminaríamos con lo de los estribos, cálculo de estabilidad, y hasta ahí mandaría yo la tarea, 15, 20 minutos máximo, y luego ya viene la lección. Y luego, la próxima, el miércoles, ya abarcaríamos ya la primera parte de diseño de estribos y quedaría la siguiente semana para terminar el diseño, justo a tiempo. ¿Ya? Y ahí mandamos otra parte del proyecto que sería ya el diseño de estribos. Y ahí viene el 21 de marzo, que ya es el examen, donde vamos a hacer un examen enfocado en las dos cosas que hemos visto en este parcial, que es la parte final del diseño de vigas preforzadas y estribos. ¿Ok? Bien. Ingeniero, la lección en base a la primera parte y segunda parte del proyecto que mandó. Claro, no, más la segunda parte, que es lo del ya la selección del módulo elástico de la sección, el diseño del cálculo de peso guía, la excentricidad, todo eso, ¿ok? Listo. Ok, jóvenes, muchas gracias por la atención. Nos estaríamos viendo el día lunes ya con la parte final de estribos y la lección de vigas de hormigón perforzado de puentes. Pasen bien. Nos vemos en la próxima clase.